Hola, soy Silvia Alegre y ya que mi canal está orientado a todo lo que es entretenimiento, no solamente canto y baile, entonces también voy a hablar un poco de cine y voy a hacer una pequeña reseña sobre la película Bumblebee. Sí, ya sé que el estreno fue hace un par de semanas, pero sabemos que ocurrieron pues Navidades, Año Nuevo y etcétera y recién resucitó. Así que aquí viene. En realidad ha sido una película que me ha gustado muchísimo. Ha sido del género de Transformers la que más me ha gustado, será porque ya no la hace Michael Bay. Bueno, y ha sido por muchos aspectos en realidad en los que esta ha sido mi favorita. Verán, yo soy de la generación de los 80s, entonces yo he visto los dibujos animados originales, de donde se ha basado todo. Claro que luego han salido cómics y nuevas versiones, nuevas temporadas de series hechas por nuevos diseñadores, pero el feeling original es el que más se mantiene, supongo. Entonces, esta película, a mi parecer, se ha basado mucho más en el aspecto de la serie original. Advierto, ya han pasado varias semanas desde el estreno, así que todos los que han sido fans de Transformers, me imagino que ya han visto la película. Ya advierto, esto tiene spoilers, muchos spoilers. En la primera escena podemos ver una pelea en Cybertron y de verdad que es la traducción del dibujo animado a el live action, al CGI. De verdad, no sé cómo se habrán sentido el resto de personas ochenteras o etcétera, que los que han visto el dibujo original, pero sí sentí, a diferencia de las otras películas, que en este caso sí se estaba traduciendo muy bien, sí lo viví casi. Realmente me conmovió. Con esa primera escena de pelea en Cybertron, se ganaron mi corazón. Yo dije, ya, me va a gustar esta película. Amo el director. Y no solo me refiero a la parte de la escenografía o cómo se veía Cybertron, sino también cómo se veían los personajes. Eran mucho más fieles a los originales. Y ya las caras, los cuerpos, claro que hasta ahora no me hacen realmente al Bumblebee como yo quiero. Yo, de todos los Transformers que existían en la generación original, mi favorito era Bumblebee. Será porque, bueno, yo de chica tenía, mi papá tenía un bolocho rojo, entonces el bolochito amarillo era mi favorito. Entonces, le falta ese cuerpito así medio redondito. Y la cara, porque hasta ahora nunca le hacen la cara. No, bueno, creo que tratan de mantener un poco parecido al desastre que hizo Michael Bay. Bueno, sus diseñadores. Pero hubieran tratado de regresarle un poquito, ¿no? Porque sí, tenía otra cara, era una carita mucho más humanizada, más bonita, ¿no? Pero bueno, ya pues, ¿no? ¿Qué se le hace? Pero por todo lo demás, los aspectos han sido muy chéveres, las transformaciones han sido mucho más realistas. Algo que también me gustó fue el manejo de los personajes. Claro, no pusieron a todos porque es la película de Bumblebee, sino sería Transformers. Entonces, hubieron personajes importantes, pero tuvieron pequeñas participaciones, ¿no? Como Optimus, como Cliffjumper, ¿no? Que en realidad eran apariciones chiquitas, pero bastante feeling. Cosa que hasta ahora no hacen en esta ni en ninguna de las otras películas, es utilizar a los personajes humanos. No entiendo por qué, ¿no? O sea, no pueden hacer un casting para los personajes básicos que eran, por si no lo recuerdan o los que no lo saben, eran Spike, Carly y, bueno, posteriormente el personaje de Daniel, que sería de repente utilizado para las películas que serían ambientadas en esta época, ¿no? En los 80 sí estarían, ¿no? Spike y Carly. Han utilizado algunos de los nombres de las chicas, ¿no? Carly era, creo que, la segunda novia de Wiki. Hay un episodio en los dibujos animados originales que fue grabado en Perú, ambientado en Perú, no grabado porque era un dibujo animado, ambientado en Perú, y ahí había un personaje, una chica que se llamaba Micaela, no sé si lo sabían, detalle coqueto, pero el personaje no tenía absolutamente nada que ver con Megafox, nada. Igual el de la Carly de ahora, más o menos por ahí. El apellido que utilizaron para las originales de Transformers, hechas de Michael Bay, Wiki, sí existe. Pero era el personaje del chico que descubrió a Bumblebee, sería el equivalente al personaje que hizo ahorita Hailee Steinfeld, ¿no? Era un chico, no una chica.
pero era un chico con conocimientos de mecánica, todo el mismo asunto. No era tipo Sam Witwicky, no era Shia LaBeouf, para nada. ¿Ya? Entonces han hecho una mezcla de historias con nombres, con personajes, una cosa media rara para adaptar. Pero bueno, ya. La cosa es, no sé quién es más. A ver, pongan like o pongan en comentarios quiénes quieren a Spike en la siguiente película, por favor. En serio, sean fieles a la historia, porque esos personajes, los personajes humanos, salían en casi todos los capítulos, salían bastante, eran el vínculo humano del niño espectador con el robot Transformer. Era la persona que tú querías ser, era yo quiero estar ahí junto con Spike, con ellos, y yo quiero conocer a los Transformers. Eran importantes. Entonces no los ignoren, no vengan a cualquier hijo de vecino, caray. Y hablando de actores, es otra gran diferencia, ¿no? Esta vez se han puesto actores que actúan, ¿no? Ya, Shia LaBeouf es conocido, Megan Fox también, es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero no podías exigirles mucho, eran acción y ese tipo de cosas, que se prenden sus líneas y corren y salten, etc. Pero no podías exigirles emocionalmente tanto. En Bumblebee, para variar, han puesto a Hailee Steinfeld, una chica multifacética que se ha ganado hasta un Oscar de chibola. Encima canta la canción del final de los créditos, la cantó ella, ¿no? Por si no la han visto cantando en otras cosas, ella ha salido incluso hasta en las películas de Pitch Perfect 2 y 3. Tiene ya su currículum de cosas así, con capacidades, no solamente ser bonita, porque sí es bonita y encima es atemporal. Ella tiene lo mismo que Michael J. Fox, Gisela Ponce de León y Bruno Pinasco. Quiero saber a qué entidad le donan sangre para ser eternos. Por Dios, no envejece. Esta chica tiene 20 y tantos años y parece 16. Yo también quiero, de verdad, aunque en mi caso sería ya con retroceso. En esta película, como han tenido buenos actores, no solo ella, sino también los otros en menor manera, han podido tener desarrollo emocional, incluso hay hasta escenas con lágrimas y todo el asunto, cosas que no podías hacer en las otras. En esta sí han podido darse el lujo. Pero la mejor decisión de toda la película fue su ambientación temporal. Fue, como es una precuela, sabiamente ambientada en los 80s. Entonces todos los looks, la música, todo ha sido en esa época hecho muy bien, porque no solo tiene sentido por la historia, sino porque está llegando al corazoncito de los fans originales, no los de ahora que les gusta la película de Michael Bay, etcétera, sino los que crecimos viendo la serie original. Éramos de los 80s, veíamos dibujos y también las modas eran ochenteras, la música era ochentera, el estilo era ochentero, todo eso era tal cual. Y al hacer ambientada de esta forma esta película, rescataron esa parte. Entonces te volvieron no solo el feeling de los personajes, sino de todo ese ambiente, y te hacía recordar una época. El nivel tecnológico, claro, también era diferente, entonces por eso también se ve muy diferente, pero más cercano a la historia original. Y por supuesto, el gran ganador de todo fue la música. Dios, ese final con la canción de Club de los Cinco, esa de Won't You Forget About Me. No sé qué feeling tiene esa canción, y que justo hayan utilizado ese final, o sea, con esa canción, y justo cuando se junta con Optimus y se van hacia el horizonte, y Optimus era el Optimus, o sea, era el modelo del camioncito, con los colores, con todo, era tal cual como debía ser, no una adaptación cromada, colorida, moderna, no, era el camioncito de Optimus Prime, y eso fue perfecto. Y hubiera sido, no era perfecto. ¿Saben por qué no fue perfecto? Porque en ese momento Bumblebee era un Camaro. En serio, señor Bay, ¿por qué tenía que cambiar al clásico Bolocho por un Camaro? ¿Qué? ¿Porque se veía más curvas de carreras? Bumblebee es un Bolocho. Fue un Bolocho, y en nuestros corazones siempre será un Bolocho. Y encima, no solamente lo cambiaste, sino tuviste el cuajo de golpear un Bolocho cuando recién aparece Bumblebee en la primera película.
Ofendiste al Bolocho. Y eso no se hace. Por eso todo el mundo olvidará tus películas de Transformers y recordarán esta y las que saldrán después. Caray. Porque no solamente en asuntos técnicos ha estado mucho más chévere, sino que hasta la historia ha sido bacán. No quiero entrar en el feminismo, pero ¿será porque la guionista esta vez fue mujer? No sé, pero a quienes han visto la película se habrán dado cuenta que la profundidad de la historia, la trama, todo ha sido mucho más profunda, mucho más completa. Las anteriores películas le metieron ya alguna justificación de historia y peleas, explosión, robots, militares por todos lados, explosiones. Y héroes y explosiones, ¿no? En cambio en esta hubo historia, hubo drama, hubo contenido. Lo siento, no hubo tanto calateo, no hubo tanta minifaldita y tanto chiste tarado. También hubo humor, como en la parte en la que Bumblebee termina destruyendo la pobre casita. Que en verdad no recuerdo que Bumblebee haya sido tan torpe en el dibujo animado. No sé por qué. Últimamente lo están haciendo bien tontón. De todas maneras, es una pena que se hayan hecho algunos cambios tan tontos como lo del Bolocho Camaro, pero me imagino que es porque el director actual ha tenido que adaptar cosas y mantenerlas para darle un sentido a las películas de Michael Bay. Incluso explican por qué Bumblebee perdió la voz, ¿no? Entonces no han querido disociarse por completo, cosa que hubiera salvado realmente las otras películas, o sea, olvidándolas y haciendo nuevas. Pero bueno, están continuando todo ese asunto. A pesar de eso, me parece una muy buena película. A mi parecer se merece 5 mapaches frenéticos, algo así como 5 estrellitas. Habiendo dicho todo esto, me despido. Avísenme por comentarios si quieren que haga el review de Aquaman. También quería hacerlo, pero se me ha pasado el tiempo horriblemente. Y en este tengo mucho más comedia que dar, porque de verdad que se presta para mucha broma la película de Aquaman. Tan solo avisen, pónganlo en comentarios. Además, no olviden ponerle like, suscribirse y compartir. Sin más que decir, besitos de mapache frenético para todos.